Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos presta una vez más de poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Vamos a iniciar con un tema acerca de la pregunta: ¿puede la mujer ser pastora de una iglesia? Y vamos a verlo conforme a la Escritura, partiendo de una escritura que se encuentra en Romanos capítulo 16, la carta a los Romanos capítulo 16, en el nombre del Señor Jesús, ya que está escrito que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice entonces Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Encomiéndose empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bien, esta escritura nos habla de una hermana, de una mujer, ¿cierto? Febe, que era diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. Nosotros conocemos o estamos más familiarizados con los diáconos como varones, pero la Biblia también habla de diaconisas, como es este caso, como es esta escritura. Sin embargo, nosotros estamos relacionados a ver a diáconos varones que predican la palabra en el lugar de reunión. Y entonces se deduce, si los hermanos o los varones siendo diáconos hacen eso, ¿por qué una mujer no lo puede hacer si la Biblia dice que son diaconisas, mujeres diaconisas? Bien, pues vamos a ver conforme a la Escritura el desempeño y la función propiamente de un diácono. Y vamos a ver ahí en Hechos capítulo 6, el libro de los Hechos capítulo 6, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer ahí del versículo 1 al versículo 7. Dice en el nombre del Señor Jesús: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Quiero hacer una mención aquí muy importante. Esta escritura se conoce como la elección de los 7 diáconos, pero en nuestro español quizás usted no va a ver la palabra diácono. Entonces se preguntará por qué dicen que los 7 diáconos si en ningún momento se les llama diáconos. Bueno, como ya lo aclaré, en nuestro español no aparece la palabra diácono. Sin embargo, considerando el griego, que es el escrito original, el original del griego tiene ahí la palabra diaconía, en este versículo 1, cuando dice que las viudas eran menospreciadas en el diaconía cotidiano, es decir, en el servicio cotidiano. ¿Qué quiere decir diaconía? Quiere decir servicio. Inclusive ministerio también quiere decir eso, servicio, servir. Bien, sigue diciendo la escritura, versículo 2. Así que los 12, ¿cuáles 12? Los 12 apóstoles. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Otra vez encontramos ahí la palabra diaconía, inclusive en algunas versiones. El versículo 2, cuando dice sirvamos, dice ministerio. El griego dice diaconeo, de servir.
sirvamos a las mesas. Y nuevamente en el versículo 3 también aparece ministerio en algunas versiones. Versículo 4 sigue diciendo: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Bien, encontramos entonces en esta escritura que aunque no se habla en la traducción en español de diáconos, sin embargo encontramos esa palabra diaconía o diaconeo, de la cual se deriva o se traduce diáconos o diaconisa. La encontramos desde el versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3. Pero otra cosa que vamos a puntualizar o a señalar en esta escritura es que los diáconos fueron elegidos precisamente para que los apóstoles se dedicaran a hablar o a predicar la palabra. Lo dice en el versículo 4: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso precisamente escogieron a los diáconos, para que los diáconos se ocuparan de otras tareas que no era necesariamente predicar la palabra. ¿Cuáles eran esas tareas? Era hacer la distribución a las necesidades que tenían las viudas o los pobres de los santos. A eso se refiere este ministerio. Bien, alguien se preguntará, bueno, ¿por qué tanto requisito para que ejercieran este ministerio o este servicio de distribuir a las necesidades de las viudas o de los pobres de los santos? Bueno, déjeme decirle que hablábamos de una congregación en la cual se convertían en Jerusalén por miles. En el primer día, en el día del Pentecostés, la Escritura dice que fueron añadidas, en el capítulo 2, versículo 41, que fueron añadidas, los que recibieron la palabra, fueron bautizados y fueron añadidas aquellos aquel día como 3,000 personas. Posteriormente, más adelante, habla inclusive de 5,000 personas. Vamos ahí al capítulo 4, del libro de los Hechos, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección y del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. Bien, vemos entonces una gran congregación y que vendían heredades, vendían casas y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. ¿Por qué señalo esto? Piense usted en la gran responsabilidad que tenían los diáconos de poder lidiar o manejar todo este dinero. Imagínese usted el valor de una casa. Piense usted en el valor de una propiedad. Si habláramos en tiempos actuales, pues estaríamos hablando de por lo menos 500,000 pesos, una sola propiedad o una sola casa. Dije por lo menos, y de ahí para arriba, y tomando en cuenta que había una gran voluntad de venderlo, muchas cosas que tenían, heredades, casas, y traerlo a los pies de los apóstoles para que se suplieran las necesidades.
pues tomamos en cuenta de que era una gran tarea administrar, si habláramos en pesos reales de hoy en día, administrar algunos millones de pesos, por lo cual obviamente se requería que estos varones, según lo dice el capítulo 6, versículo 3, fueran de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, para que los pusieran en esta obra o en este servicio, en este diaconeo. Entonces nos queda claro que estos diáconos fueron elegidos no para predicar la palabra, sino precisamente para que los que ya se dedicaban a predicar la palabra, que eran los apóstoles, no tuvieran que distraer su ocupación primordial de predicar la palabra con servir las mesas o con hacer esa distribución a las necesidades de las viudas o de los pobres. Esa es la función propia para lo cual fueron elegidos los 7 diáconos. Dejamos en claro que no fueron elegidos para predicar, sino precisamente para que los apóstoles se dedicaran a predicar y ellos pudieran hacer una función de servir, que no era predicar la palabra. Bien, entonces vamos a ver, hablamos de las cualidades que deberían de tener estos diáconos. Primera carta a Timoteo capítulo 3 nos enlista las cualidades o requisitos que deberían de tener los diáconos. Vamos ahí a la primera carta a Timoteo capítulo 3. Primera carta a Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8, ya que a partir de ese versículo comienza a hablar de los diáconos. Dice: en el nombre del Señor Jesús, los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües. ¿Qué quiere decir que no bilingües? Bilingües, alguien podrá interpretarlo solamente como alguien que habla 2 idiomas, pero déjeme decirle que en este sentido se refiere a que no sea de doble hablar. Algunas versiones lo traducen así, que no sea de doble hablar. Es decir, que en una ocasión diga una cosa y luego se contradiga y luego diga otra cosa diferente. A eso se refiere el texto cuando dice no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados y así ministren. Esa palabra así ministren quiere decir así sirvan, si fueren sin crimen. Las mujeres, hablando en relación a las mujeres de los diáconos, las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Notemos que la palabra gobiernen está en plural, no dice que gobierne bien sus hijos y sus casas, sino que dice que gobiernen, refiriéndose no solamente al diácono, sino también a su mujer, a su esposa, que ambos desempeñen esa función de gobernar bien sus hijos y sus casas. Cabe aclarar esto porque en esa tarea la mujer tiene un gran desempeño de administrar y de gobernar bien sus hijos y sus casas. Dice el versículo 13, porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir considerando. Entonces, dejamos en claro que los diáconos no tenían la tarea de predicar. Los diáconos tenían otras funciones, pero no era predicar la palabra de Dios. Que hoy en día un diácono haga esa función no quiere decir que esa sea la función primaria o la función original para lo cual fueron escogidos los diáconos. No,
La función primaria y original para lo cual se escogieron los diáconos fue para que sirvieran en otras tareas de poder compartir y distribuir a las necesidades de las viudas y de los pobres. Filipenses capítulo 4, vamos a la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, leemos ahí en el versículo 1 al 3. Ahí habla de otras hermanas. Vamos a leerlo, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. A Euodias ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda ¿a quién? A las, no dice a los, sino se refiere a mujeres, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Habla de mujeres que trabajaron, dice Pablo, juntamente conmigo en el Evangelio. ¿En qué tareas puede entonces la mujer trabajar en el Evangelio? El Evangelio implica publicar las buenas nuevas y es una gran tarea. Y la Biblia habla de mujeres que trabajaron juntamente con Pablo en el Evangelio. ¿Pero eso quiere decir que eran pastoras? No, no encontramos en la Biblia que la mujer sea pastora o que sea apóstol. El Señor Jesús nunca escogió entre sus apóstoles a una mujer. No vemos en mujeres pastoras en todo el Nuevo Testamento. No vemos mujeres como en el ministerio de profetas. Aclarando, en el ministerio de profetas no estoy hablando del don de profecía, que es algo distinto. Alguien que tiene el don de profeta es alguien que no solamente recibe el don, sino que Dios da a estos hombres que tienen estos ministerios como un don a la iglesia. Así lo dice Efesios capítulo 4. Bueno, vamos a ver esa escritura también posteriormente. En el nombre del Señor Jesús, vamos a continuar viendo la escritura y vamos ahí a primera carta a los Corintios, capítulo 14, bendito el nombre del Señor Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, dice la escritura ahí en el versículo 29 al 35. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Habla del don de profetizar. Bien, y hablando del don de profetizar, sigue diciendo: los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Es decir, que lo que profetizaren tenía que estar acorde a lo que dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cualquier profecía tenía que estar en acorde con el fundamento principal, es decir, con el cimiento de los apóstoles y profetas. Inclusive, por eso dice el texto que los demás podían juzgar. En el versículo 29, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué tenían que juzgar? La palabra juzgar no solamente se usa para condenar. Por eso alguien malentiende el término juzgar. La palabra juzgar también se traduce
como examinar, como escudriñar. Entonces, ¿qué tenían que juzgar los profetas? Examinar, juzgar lo que hablaren en cualquier profecía, incluyendo mujeres que tenían no el ministerio de profetas, pero sí el don de profecía. Bien, sigue diciendo la Escritura en el versículo 33, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Quiero hacer notar que está diciendo en plural, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Y en relación a qué está hablando? Está hablando en relación a la profecía, está hablando en relación a profetizar. En relación a eso, las mujeres, dice, callen en las congregaciones. Cabe aclarar dos cosas. Una, que no se refiere en absoluto que callen, que no puedan dar gracias, que no puedan cantar, que no puedan orar en un momento dado. No se refiere a eso. No, se refiere a la profecía. En ese sentido, vuestras mujeres callen en las congregaciones. La otra cosa que quiero señalar es que no dice congregación, porque alguien ha dicho que esta escritura o esta exhortación del apóstol Pablo era exclusivamente para la iglesia de Corinto. Si así fuera, entonces dijera el texto, vuestras mujeres callen en la congregación en singular, pero no dice congregación en singular, sino que dice en plural, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Ahí está entonces en relación a profetizar, las mujeres callen. Y la profecía o el profetizar no solamente se podía hablar para traer eventos futuros, como normalmente pensamos, sino que también traía otro tipo de mensajes. Y lo vamos a ver ahí en el capítulo 14, versículo 3. Mas el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Una cosa, para edificación, ¿y qué más? Y exhortación, ¿y qué más? Y consolación. Entonces, no necesariamente profetizar era predecir el futuro, no, sino que profetizar era para hablar edificación, exhortación y consolación. Podemos decir que era prácticamente predicar, y ese es el predicar en las congregaciones, o el profetizar, tal como el texto lo dice. No le es permitido a la mujer en las congregaciones. Está claro que en las congregaciones no le era permitido. Quiere decir, podía hacerlo fuera de las congregaciones o fuera de la congregación, pero no en las congregaciones. Vamos ahí a seguir considerando esto en primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 8. Versículo 8 en adelante. Dice en el nombre del Señor Jesús. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo, también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro o perlas, o vestidos costosos, sino que se atavíe de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad.
Ahí está el ejemplo de modestia, de honestidad que deben de dar las mujeres. Versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Pregunto, ¿dónde es donde nos reunimos a aprender? ¿Dónde es donde nos reunimos para que se nos enseñe? Precisamente en la congregación. Y hablando en ese sentido, por eso dice el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿En dónde? En donde se va a aprender, en la congregación. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra versión dice, no permito a la mujer enseñar ni tomar dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La mujer entonces no debe de tomar ese papel. No es porque se le haga menos, sino que tiene otras funciones, tienen desempeños diferentes, y la mujer no le es permitido enseñar. Repito, ¿dónde es donde se va a enseñar? En la congregación, cuando nos juntamos como iglesia. Ahí a la mujer no le es permitido enseñar, sino estar en silencio. Versículo 13, porque Adán fue formado el primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Empero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe y caridad y santidad con modestia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que la palabra de Dios dice en forma clara que la mujer, donde vamos a aprender y donde se enseña, la mujer no le es permitido enseñar y no le es permitido tomar el dominio sobre el hombre. En esa parte, si la mujer quizás no vaya a predicar, pero ¿qué tal presidir, decir, estar dominando el culto? Ella dice que si se levantan, si oran, si cantan, si se le pasa el lugar al predicador. Tengamos cuidado, porque ahí la mujer también ya estaría teniendo el dominio sobre el hombre, y en la congregación no le es permitido enseñar ni tomar dominio sobre el hombre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y si no le es permitido enseñar en la congregación, ¿en dónde sí puede enseñar? ¿Será acaso que fuera de la congregación sí puede enseñar? Por supuesto que sí. Vamos a ver donde la Biblia inclusive dice en forma explícita que las mujeres enseñen a las más jóvenes. Vamos ahí a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 3, 4 y 5. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús, las viejas, bueno, así dice la versión antigua, quizás a alguien le parezca un tanto rudo, la versión 60 dice las ancianas, asimismo se distingan en un porte santo, que sea un porte santo, no calumniadoras. La palabra de donde se deriva esta palabra calumniadoras es del griego diablas, quiere decir que diablo significa eso, calumniador. Y si usáramos el término del griego, sería que las mujeres no fueran diablas o no calumniadoras. Eso quiere decir. Sigue diciendo, no dadas a mucho vino, y que sean maestras de honestidad. Maestras de honestidad, que con su ejemplo, con su porte, sirvan como maestras de honestidad. Pero qué vergüenza que hay mujeres que se dicen ser pastoras de algunas congregaciones y son las primeras en andar con ropa indecorosa, con ropa no decente, con ropa demasiado ajustada o demasiado escotada. La Biblia dice que estas mujeres debían ser maestras de honestidad y distinguirse en un porte santo.
Y luego dice el versículo 4, que enseñen, ¿sí? Que estas mujeres que se distinguen en un porte santo, que enseñen, pueden enseñar. ¿A quién? No en la congregación, sino enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Qué importante de mujeres que enseñen de veras a comportarse a las más jóvenes. Y no mujeres que les malaconsejen diciéndoles, no te dejes, si él te dice, contéstale, no te dejes. No tomando en cuenta que la palabra de Dios dice en Proverbios 15:1, la mansa respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Que enseñen entonces a las más jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Hará falta ese tipo de mujeres que puedan enseñar a las más jóvenes o a las jóvenes, a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que tengan cuidado de su casa, sujetas a sus maridos. Por supuesto que hacen falta ese tipo de mujeres que enseñen a las mujeres jóvenes a comportarse dignamente como esposas, teniendo cuidado de su casa y teniendo cuidado de sus hijos. Primera carta a Timoteo, volviendo ahí a las cartas a Timoteo, primera carta capítulo 5, primera carta a Timoteo capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice ahí la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar a sus padres, porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. Ahora, la que en verdad es viuda y solitaria espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. Fíjese, una mujer que es viuda, la que en verdad es viuda y que espera en Dios, se ocupa en súplicas y oraciones noche y día, es decir, mujeres de oración. Versículo 6 sigue diciendo, pero la que vive en delicias, viviendo está muerta. Muerta hablando en el sentido espiritual, muerta en delitos y pecados. Versículo 7, denuncia pues estas cosas para que sean sin reprensión, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. La viuda sea puesta en clase especial. Aquí nos habla de mujeres, ¿sí?, que eran puestas en clase especial. Sigue diciendo, no menos de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio. ¿Qué tipo de testimonio tenían estas santas mujeres? En buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Hemos visto en el tema de lavar los pies de los santos que en aquel tiempo no era un ritual, sino era una necesidad, ya que los hermanos eran caminantes. Para trasladarse de un lugar a otro, caminaban por horas, no en vehículo, no con botas, sino en sandalias, y obviamente llegaban sus pies empolvados. Pero no solo eso, llegaban cansados, ¿no? Yo no sé si a usted le ha tocado caminar por horas, es realmente extenuante, es realmente cansado, y es muy refrescante poder tener ese tipo de atención, de que se brinde agua tibia para lavar los pies. Es muy refrescante para los pies cansados.
Entonces, repito, era más que un ritual, como muchas iglesias hoy en día acostumbran, era una mera necesidad. Además, sigue diciendo el testimonio de estas mujeres: si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Estaban realmente las mujeres trabajando en la propagación del Evangelio, muy ocupadas. Ejercían hospitalidad, lavaban los pies de los santos, socorrían a los afligidos y seguían toda buena obra. Y ahí implica muchas cosas. Sigue diciendo el versículo 11: pero viudas más jóvenes no admitas, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo quieren casarse, condenadas ya por haber falseado la primera fe. Y aún también se acostumbran a ser ociosas, a andar de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también parleras y curiosas, hablando lo que no conviene. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, críen hijos. Ya hoy en día no quieren criar hijos las que se casan, pero aquí dice el texto que se casen, críen hijos, gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Las mujeres entonces viudas, que eran puestas en una clase muy especial, sin duda este tipo de mujeres eran diaconisas. ¿Por qué digo esto? Porque diaconisas, ¿qué quiere decir? No era un puesto, no un título, sino quiere decir que eran servidoras, ayudadoras. Eso es ser diaconisa, y también eso es ser diácono, ser un ayudador, ser un servidor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, seguimos considerando la Escritura. Estas mujeres de Dios tenían muchas funciones, y en la función que dice ahí, si crió hijos, qué importante función tenían las mujeres de poder transmitir la fe a sus hijos, como fue el caso de la madre y de la abuela de Timoteo. Ahí dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Estas mujeres sin duda eran las principales que se encargaban de transmitir la palabra de Dios a sus hijos y a sus nietos. Recuerde que Dios dejó esa gran tarea, nos ha dejado esa gran tarea de transmitir la palabra de Dios, como dice allá el Salmo 78, versículo 5. Salmo 78, versículo 5, en el nombre del Señor Jesús dice: Él estableció testimonio en Jacob, Él hablando de Dios, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. ¿Qué mandó? Que la notificasen a sus hijos, que la dieran a conocer a sus hijos. Es un mandamiento dar a conocer a nuestros hijos la palabra de Dios, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos. ¿Con qué fin? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Es una gran tarea, es una gran responsabilidad, y créame que las mujeres, que son las que pasan más tiempos con los hijos en casa, son las que tienen esta gran responsabilidad, o son las que tienen en una forma mayor esta gran tarea de dar a conocer la palabra de Dios a sus hijos. Bien, hay muchas tareas. Ministerio de la mujer diaconisa en la iglesia, y no propiamente predicar la palabra en la congregación. Vamos a ver ahí en primera carta de Pedro capítulo 3, seguimos considerando la Escritura. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice ahí la Escritura: asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, es decir, sin necesidad de hablar, con su puro testimonio, sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres, considerando vuestra casta conducta que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino en el interior, que está encubierto en incorruptible ornato, adorno de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Mujeres que sin palabra, con su comportamiento, con su conducta, podían ganar sin palabra a los que no creían a la palabra, principalmente siendo sujetas a sus maridos. ¿Qué quiere decir ser sujetas? Bueno, ser sujetas es algo que Dios dispuso. La mujer, por cierto, alguien mencionó, un ministro de la congregación mencionó que nunca la Biblia dice los hombres sujeten a sus mujeres, y es cierto, sino que la mujer de por sí, es decir, de voluntad propia, debe de estar sujeta a su marido, y esa sujeción es en el temor de Dios y en el amor de Dios. ¿Para qué está sujeta la mujer a su marido? Porque ella es protegida por su marido. Él es su proveedor, Él es quien la ayuda, Él es quien la comprende, Él es quien la protege en todos los sentidos. Así es que la mujer tiene un gran privilegio de confiar en su esposo, de estar sujeta a su esposo como aquel que tiene cuidado de ella. Bien, consideremos entonces lo que la Biblia dice. Las mujeres de testimonio, aún sin palabra, podían ganarse a aquellos que no creían a la palabra, con su testimonio y con su conducta. Bien, quiero mencionar el caso de dos mujeres en la Biblia. Una mujer que no se sujetó al marido e hizo bien, y otra mujer que se sujetó al marido e hizo mal. Vamos a ver por qué. Porque la Biblia condiciona esa sujeción en el Señor. Vamos allí a Colosenses capítulo 3, versículo 18, dice: en el nombre del Señor Jesús, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Siempre esa sujeción debe de ser como conviene en el Señor. Si hay algo que no conviene en el Señor, si por ejemplo el hombre no crea, es incrédulo, no es creyente, y él le dice: quiero que te vistas así y de tal manera, y que me acompañes al baile o que me acompañes a la fiesta. Obviamente que la mujer debe de estar sujeta a su marido, pero solamente como conviene en el Señor, no como conviene a los deseos carnales del marido. ¿Sí? Entendamos eso. Les quiero hablar de dos ejemplos que ya mencioné, que aparecen en la Biblia, de una mujer que en cierta manera no se sujetó a su marido. Esta mujer de la que estoy hablando es Abigail. Abigail, primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Quiero leer allí el versículo 2 y 3. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció hallarse esquilando sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer era Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro y de malos hechos, y era del linaje de Caleb. Una mujer de buen entendimiento y de buena gracia. David vino a Nabal y le pidió, siendo él el rey, le pidió ayuda para
para él y para sus siervos, como dice ahí el versículo 9, y como llegaron los criados de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los criados de David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que se huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi víctima que he preparado para mis esquiladores, y la daré a hombres que no sé de dónde sean? Este hombre Nabal negó algo de comer y algo de tomar a David y a sus siervos. Y por esto David, siendo el rey, iba contra ellos para matarlos a espada. Pero Abigail, que era una mujer muy prudente, no hizo caso a las disposiciones de su marido, y mire lo que hizo en el versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes y 2 cueros de vino, y 5 ovejas guisadas, y 5 medidas de grano tostado, y 100 hilos de uvas pasas, y 200 panes de higos secos, y cargólos en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, que yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y sentándose sobre un asno, descendió por una parte, ¿cómo? Por una parte secreta del monte. He aquí David y los suyos que venían frente a ella, y ella les fue al encuentro. Bueno, le recomiendo que lea esta escritura completa, todo el capítulo 25. Por causa del tiempo no lo voy a leer completo, pero quiero llegar a los últimos versículos, cuando dice en el versículo 32, cuando Abigail encontró a David, David le dijo, y dijo David a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive el Señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venirme al encuentro de aquí a mañana, no le quedara a Nabal meante o sobrante a la pared. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y díjole: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y tenídote respeto. Es decir, te he tenido respeto. Una gran mujer, sin duda, que no hizo caso a las disposiciones de su marido, pero ¿qué creen? Que hizo bien en no sujetarse a ese hombre rudo, a ese hombre rebelde, a su rey. Y sin embargo, vemos otro caso en el libro de los Hechos, capítulo 5, de una mujer llamada Safira y su esposo Ananías. Voy a leer un poquito ahí en Hechos capítulo 5. Mas un varón llamado Ananías, versículo 1, un varón llamado Ananías con Safira su mujer vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, solamente una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos le tomaron, y sacándole sepultáronlo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. También mintió en acuerdo con su esposo. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis? Es decir, ¿por qué te pusiste de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él,
y expiró, es decir, murió, y entrados los mancebos la hallaron muerta y le sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahí vemos el ejemplo entonces de dos mujeres, una que no se sujetó a las disposiciones de su marido Nabal, pero hizo bien. Y esta otra mujer que se sujetó al acuerdo de su marido, pero hizo mal, porque la sujeción siempre debe de ser, como ya leímos en Colosenses 3:18, como conviene en el Señor. Bien, la mujer tiene un gran papel, un gran desempeño en la familia, en la iglesia, y es muy útil, claro que sí. Es muy útil en el ministerio como diaconisa inclusive. Diaconisa ya dijimos que quiere decir servidora o ayudadora. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué hace la mujer? Edifica su casa. Y no habla de la casa de ladrillos o de piedra o de bloques, no. Habla de su familia. Una mujer sabia se refleja su sabiduría en que edifica en su familia, en sus hijos, en su esposo. Una mujer necia, al contrario, hace que su marido se vaya de la casa, los hijos se vayan de la casa a temprana edad, y es una mujer necia que destruye su casa. Entonces, una mujer realmente, como también el hombre, comienza nuestro ejemplo y nuestro ministerio en nuestra casa. En nuestra casa principalmente tenemos una gran responsabilidad. Por eso Pablo dijo a Timoteo: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, la fe negó y es peor que un infiel. Capítulo 12 de aquí mismo de Proverbios dice el versículo 4: la mujer virtuosa corona es de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Una corona, déjeme decirle que es algo apreciado, es algo que se tiene en gran estima. La mujer prudente, corona es de su marido. Proverbios 31. Dice ahí el versículo 10, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, no tendrá necesidad de despojo. Y habla de una mujer esforzada, fuerte, virtuosa. Y me llama la atención el versículo 25 y 26 que dice: fortaleza y honor son sus vestiduras, en el día postrero reirá. Abrió su boca, ¿cómo abrió su boca? Con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. La ley de clemencia está en su lengua. Déjeme decirle que la palabra de Dios también está en la lengua, en la boca de las mujeres virtuosas, de las mujeres de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice en el versículo 19: ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Eso incluye a mujeres? Por supuesto. Eso incluye también a las hijas de Dios. Dios ha puesto en las mujeres santas, que se distinguen en un porte santo, ha puesto también la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿la mujer puede hablar de la palabra de Dios? Por supuesto que sí. No en la congregación, porque hay un orden. Ya la Biblia dice en 1 Corintios 14:40, empero hágase todo decentemente y con orden. Ese es el orden, este es el orden bíblico. Pero de que la mujer puede hablar la palabra, por supuesto que sí. Es más, debe de hablar la palabra de Dios, si es una mujer de Dios. Además, ¿de qué otra cosa va a hablar? Si
Lucas capítulo 6, versículo 45, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos el caso también de aquella mujer samaritana que habló la palabra de Dios y fue de grande bendición. El Evangelio según Juan capítulo 4, ahí leemos brevemente también en el versículo 21, dice ahí la escritura, dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos, y maravillándose de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás este es el Cristo. Y me brinco al versículo 39, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo: que me dijo todo lo que he hecho. Muchos creyeron en él por la palabra de la mujer. Entonces es una gran bendición una mujer que da testimonio de la palabra de Dios. Ahora, el orden es que no le es permitido en la congregación enseñar ni tomar dominio sobre el hombre. Alguien ha dicho y ha referido que en Gálatas capítulo 3 habla de que todos somos igual y que ante Dios no hay varón ni hembra y que no se debe de distinguir o hacer diferencia de que la mujer no sea pastora. Pero déjeme decirle que el contexto no habla del ministerio de predicar, no habla del ministerio de ser pastor, sino que habla de que todos, sin ninguna diferencia, somos hijos de Dios. Vamos ahí a Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Dice: en el nombre del Señor Jesús, mas venid a la fe, desde el 26. Porque todos sois hijos de Dios, todos, incluyendo hombres y mujeres, por supuesto, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Todos, hombres y mujeres. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, hombres y mujeres, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Para nada se refiere al sentido de que seamos uno para que también las mujeres sean pastoras de una iglesia, sino que se está refiriendo al sentido de que todos, en cuanto a la salvación y de ser aceptados como hijos de Dios, somos uno, y en ese sentido no hay ninguna diferencia. Como también dice ahí el capítulo 6 de mismo Gálatas, en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que cuenta ante Dios en relación a que ahora somos sus hijos. Lo que cuenta es la nueva criatura. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces, qué importante considerar la palabra de Dios, el orden que establece la palabra de Dios. Entonces, a estas preguntas que hicimos en este mensaje, en esta enseñanza, ¿puede la mujer ser pastora de una iglesia? No, la mujer no le es permitido
ser pastora, enseñar o tomar autoridad sobre el hombre en la congregación. No le es permitido, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si alguno a su parecer, dijo Pablo, es profeta o espiritual, reconozca lo que hablo, porque son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor lo que Pablo habló en 1 Corintios 14. Reconozca que son mandamientos del Señor. Que la mujer puede ser diaconisa, sí, pero una diaconisa no implica que tenga que predicar. Por el contrario, es una diaconisa, una mujer que sirve en muchas otras tareas, como enseñar a las mujeres más jóvenes a que amen a sus maridos, tengan cuidado de su casa. Que hubo mujeres destacadas en el Antiguo Testamento, como lo fue Débora, por supuesto que sí. Jueces capítulo 4 nos dice que el pueblo venía a Débora y Débora juzgaba. La mayoría de las versiones traducen que juzgaba en el pueblo de Israel. Era una jueza, sí, en el sentido civil, pero no en el sentido religioso. Nunca en el Antiguo Testamento se habla de una sacerdotisa o de una mujer sacerdote, no. Se habla de mujeres como Débora, que fue una mujer juez. Voy a leer brevemente ya para terminar en ese pasaje de Jueces, capítulo 4, porque alguien normalmente recuerda o trae como referencia esta escritura, tratando de justificar que la mujer puede ser pastora de una congregación. Jueces capítulo 4, versículo 4, dice ahí, y juzgaba en aquel tiempo. ¿Por qué digo juzgaba? La mayoría de las versiones traducen esa palabra gobernaba, que aparece en algunas versiones. En la mayoría aparece la palabra juzgaba. Y juzgaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Ya hemos dicho que aún en tiempo de los corintios había mujeres que profetizaban, pero que Pablo les dice claramente, las mujeres callen en las congregaciones hablando de la profecía. Y en relación a que ella juzgaba, pues era un jueza, o actuaba como juez en el sentido civil. Obviamente que aún los jueces en el tiempo de Israel y aún los reyes tenían tomaban mucho en cuenta el consejo de Dios y el consejo de los profetas. Dice ahí el versículo 5, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella, ¿a qué? A juicio. Ahí está lo que ella hacía, Débora. Una mujer sin duda de Dios, destacable, como lo hubo también mujeres muy destacadas en el Nuevo Testamento, que hacían la labor de trabajar juntamente en el Evangelio, con los apóstoles, como lo hacían con Pablo, que hacían muchas tareas, muchas funciones de grande bendición y de gran edificación en la iglesia. Y que esas mujeres de Dios también hoy en día en las iglesias siguen siendo de gran utilidad y de una grande bendición. Damos gracias a Dios haciendo una oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Tú en todas las cosas tienes un orden, Señor. Tú has enseñado el papel, la función que debe de tener el hombre en el hogar, en la iglesia, y también nos enseñas el papel o el rol que debe de tener la mujer en el hogar y en la iglesia. Tú has puesto a cada uno en el cuerpo como tú has querido. Cada uno ha sido puesto como tú quisiste, Señor. Y debemos de dar gracias a Dios y funcionar en el orden que tú nos has puesto, en el lugar en que tú nos has puesto. Y podemos ser de grande bendición ahí en el lugar en que tú has puesto a mi hermana como mujer diaconisa, servidora, ayudadora, sin duda una gran bendición
enseñando a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos, a que tengan cuidado de su casa, a que tengan cuidado de sus hijos. Una gran bendición, mujeres de Dios, mujeres diaconisas, que también sirven en toda buena obra, socorren a los afligidos, ayudan en el Evangelio, en muchas tareas son muy necesarias. Y también hablan la palabra. Como mujeres de Dios, también has puesto en ellas la palabra de la reconciliación. Y van anunciando también la palabra con sus parientes, con sus vecinos, a todo lugar. Estas mujeres en las cuales abunda tu palabra son una gran bendición, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, gracias por las hermanas que tienen este ministerio, este servicio, y son de una grande bendición en la iglesia, en las congregaciones. Muchas gracias, Señor. Da entendimiento, Señor, a todos aquellos y a todas aquellas que tal vez están saltando el orden bíblico, el orden de Dios. Ayúdanos para que estemos sujetos al orden de tu palabra, a la potestad que tú has puesto en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, gracias, muchas gracias. Dios les bendiga, mis hermanos, y así somos despedidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.